Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que ha sorprendido a la opinión pública internacional, cuyos contornos todavía no están claramente definidos, pero que es sumamente significante. Le hemos llamado revuelta en el mundo árabe, también pensamos que puede ser insurrección en el mundo árabe, pero todavía no es definible con claridad el destino, cuál ser el perfil institucional, el perfil ideológico. Lo que ocurre es que en Túnez hubo un movimiento social muy importante que dio al traste con el régimen anterior, que en Egipto han puesto en jaque al gobierno de Mubarak y que, bueno, tiene ramificaciones. Ya el rey de Marruecos ya regresó a los ejércitos del saharaui. Argelia todavía no se sabe, pero Yemen ya hay repercusiones, en Siria, en Sudán, en varios lados. Y cuidado con los Emiratos Árabes, con los países de la península. Se trataba de regímenes políticos de distinta naturaleza. Algunos son antiguas monarquías de origen medieval, otros son repúblicas formales, o lo que llaman regímenes híbridos, tienen una máscara más o menos parlamentaria, pero en realidad son gobiernos autoritarios, y luego hay otros que vienen de los populismos de los años 50, que fueron el cimiento del movimiento no alineado. Estoy pensando en Egipto, estoy pensando en Argelia, por ejemplo. Tenemos a tres grandes especialistas en el tema. Está con nosotros, ya lo conocen ustedes, el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Él es actualmente investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es embajador emérito de México, ha sido subsecretario de Energía y subsecretario de Relaciones y ha representado a México en numerosos países y organismos internacionales. Para explicarles a nuestro auditorio qué es lo que está pasando, cómo inició, por qué se le llama la revolución de los jazmines, que nos cuentes un poco el panorama. Quizá el elemento que tú subrayaste al abrir el programa de lo inesperado sea uno que haya que subrayar por un lado y matizar por otro. Antes del 15 de enero, antes del suicidio del joven tunecino, que de alguna manera fue el disparador... Por un tema de empleo, ¿verdad? Por un tema de empleo, de las cuestiones que vinieron después, quienes no estaban examinando y familiarizados con los entresijos de los países del Magreb y más ampliamente del mundo árabe, incluyendo el Medio Oriente, sí les resultaba sorprendente que ocurrieran estas cosas y que ocurrieran con la velocidad y, en el caso de Túnez, con la contundencia con la que se dieron, provocando la salida de un presidente que tenía 30 años en el poder y tuvo 30 minutos para tomar un avión y ponerse a salvo. Pero quienes ven más de cerca se dan cuenta que los gérmenes de este tipo de manifestaciones están presentes en los países en que que han ocurrido, y están presentes también en otros países que han empezado a vacunarse. Tú mencionaste algunos de ellos, pero por ejemplo, Jordania ha tomado medidas extraordinarias con un cambio total de gobierno y con una serie de acciones sociales, curándose en salud, como dicen los diplomáticos. Yo pienso que es importante, por un lado, dedicar algo de atención a lo que en efecto está ocurriendo, sobre todo en Egipto, el más importante de los países de esta región del mundo. Y socio de los Estados Unidos. 80 millones de habitantes. Algunos le denominan régimen cliente de los Estados Unidos. Expresión esta un poco más larga que la de socio, pero que en el fondo dicen lo mismo. Creo que vale la pena dedicar atención a esto y quizá también tratar de intercambiar puntos de vista sobre qué vemos para más adelante, tanto en Egipto como en el entorno regional más amplio al que corresponde, sin olvidar la relación
con los otros dos actores clave que han estado ahí ante la ausencia lamentable de la Unión Europea. Los otros dos autores clave que han estado ahí son Israel y Estados Unidos. Así es. Yo quiero presentar, y ya lo conocen ustedes también, a un muy distinguido profesionista mexicano, Alfredo Jalife Ram. Él es experto en asuntos internacionales, ha sido invitado por la ONU a diversos seminarios sobre el Medio Oriente, ha hecho estudios sobre Egipto y Jordania, es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y profesor de posgrado en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad en esos cursos es geopolítica, que es su pasión, y los asuntos internacionales. ¿Tú verías el fenómeno de modo semejante, Alfredo? Mira, yo le daría primero el marco global. Estamos, que no hay que perder de vista. Y luego ver el efecto regional y ya el local. Son tres diferentes. Muy bien. El global, el efecto Bernanke. Ben Shalom Bernanke, gobernador de la Reserva Federal, imprime billetes en forma masiva. Lanza 600,000 millones de dólares. Le llaman quantitative easing, es decir, una facilitación cuantitativa de corte monetarista que infla todas las materias primas. Entre ellas provoca alza de la gasolina, del petróleo, pero más que nada una hiperinflación alimentaria. Estamos hablando que nunca ha tenido estas alzas descomunales el trigo, cuyo Estados Unidos es el principal exportador, con una empresa que se llama Cargill, que ni siquiera cotiza en bolsa y que gana 250,000 millones de dólares al año, nada más Cargill. Y Egipto, que es el principal importador del trigo, pero así lo son los demás países árabes. Entonces ahí ya tenemos un marco igual. Nosotros tenemos, nosotros el maíz. El maíz, que claro. ellos no, nada más que ahora quieren que comamos motores, ¿no? Porque ya lo están convirtiendo a bioetanol. Que eso es parte de la crisis. El 30% del maíz de Estados Unidos está siendo usado para para bioetanol. ¿Y cómo afecta ese tema global? Aquí debo decir que... Porque lo que acaba de comentar Jorge Eduardo, precisamente, eso provoca en Túnez, que es el inicio de la revolución del jazmín, con este tunecino, un desempleado tunecino. Ahí viene el segundo punto, que ya es regional, que lo podemos aplicar a todos. Demográficamente, también es una revolución demográfica. Son jóvenes los que están... Eso es muy importante. Sí, fundamental. El despertar de la juventud, sí. Y la revolución del Internet también. El segmento es Facebook, se multiplica, Twitter, pero se ha exagerado. Te voy a decir por qué. Porque la Revolución Francesa se hizo sin Internet. Bueno, por favor. No hay que, no. Es decir, estaban dadas las condiciones y obviamente los medios sociales, que son maravillosos, yo no soy un Luddite, no estoy en contra del progreso tecnológico, aceleran y multiplican el efecto, claro. Sobre todo en sociedades totalitarias, donde no te dejan los medios de expresión. Entonces, el alza del trigo, el de los alimentos y la gasolina, crea precisamente que un joven desempleado, que ya es icono en el mundo árabe, incluso se canta el himno tunecino en la revuelta de Egipto, se canta el himno tunecino en la revuelta de Albania, que ya llegó y atravesó el mar Adriático. Ah, qué bueno. Yo quiero decir que este enfoque global corresponde a la especialidad de Alfredo. Él aquí dos libros recientes, El fin de una era, Turbulencias en la globalización, que es de lo que estamos hablando, y el libro del mundo multipolar. Tenemos también como invitado a Farid Kahar. Él es doctor en gobierno de la Universidad de Texas en Austin, es profesor, investigador visitante en la División de Estudios Internacionales y Especialización del CIDE, es profesor en la maestría de Ciencia Política y justamente él da cursos sobre globalización y estados nacionales. Profesor, ¿usted tendría esta misma visión? Sí, los detonantes inmediatos parecen dos, el incremento del precio de los alimentos, el incremento del precio del petróleo.
En ambos casos son shocks externos, no tienen que ver con lo que pasa dentro de esas sociedades, aunque en esas sociedades este tema es particularmente sensible, porque estamos hablando del norte de África, donde está el desierto más grande del mundo. Países como Egipto importan más de la mitad de los alimentos que consumen. Si los precios internacionales de productos básicos como el trigo virtualmente se duplican en poco tiempo, como ha ocurrido, eso tiene un impacto sobre, digamos, la canasta básica. ¿Y su migración hacia el exterior se ha reducido? ¿Ya no tienen tanto la escapatoria de la migración o sí? Bueno, en el caso de Egipto no era tan importante la migración hacia Europa, como en el caso de otros países del norte de África, como Marruecos, Argelia o Túnez, era más bien hacia el Golfo Pérsico. Esa sigue existiendo, aunque digamos ahora los inmigrantes árabes en el Golfo Pérsico tienen la competencia de inmigrantes de otras regiones del mundo como el este de Asia, ¿no? Pero digamos, el tema es importante porque el impacto de los alimentos se siente en toda la región. El impacto del petróleo, sin embargo, es distinto dependiendo del caso. Hay países que, como Argelia y Libia, son exportadores de petróleo e incluso pueden darse el lujo de utilizar parte de los excedentes que reportan los altos precios del petróleo para subsidiar alimentos. Egipto está en una posición intermedia, no es un gran exportador de petróleo, aunque tiene algunas reservas, pero los países sin petróleo han sufrido un doble impacto, el alza de los alimentos y el alza del petróleo, ¿no? En el caso, además de estas sociedades, en el plano económico, lo interesante es que no son los detonadores, sí, pero inmediatos. En el background está un sector de la población que se ha modernizado, sí, que está abierto, curiosamente, a las corrientes del pensamiento occidental y a la tecnología, ¿no es así? Sí, son jóvenes, son sociedades en donde 2/3 aproximadamente de la población, digamos, son menores de 30 años, una gran cantidad de jóvenes. El desempleo no es muy alto porque el desempeño económico de los años previos no había sido particularmente malo, pero es alto entre los jóvenes. ¿A qué tasa están creciendo esos países más o menos? Egipto 5% en los últimos años. Túnez, no sé exactamente en los últimos años, pero Túnez en un lapso de un cuarto de siglo había tenido tasas de crecimiento relativamente similares. Del 6 al 7, ¿no? O sea, no es tanto un problema de una economía, por lo menos no en la última década, salvo los 2 últimos años, de una economía ¿Más inversión occidental en Túnez que en Egipto? En ambos, ¿no? En ambos. En el caso de los jóvenes es una gran cantidad de jóvenes con tasas de alfabetización y estudios superiores, incluso crecientes. ¿No son los ninis de allá? Los que tienen ni empleo ni trabajo. Son 3 ninis. Sí. Ninis. ¿Por qué 3? Porque no tienen empleo, no van a la universidad y no tienen para comer. Bueno, ya fueron a la universidad. Ya fueron. Pero no mucho. Y no consiguieron trabajo. Nos están llamando a otro bloque. Creo que estamos precisando bien los conceptos. Vamos a otro bloque. Jorge Eduardo, hace unos días tuvimos una conversación de la cual derivó la idea de hacer este programa y un artículo que me permití publicar. Yo te decía que la famosa profecía del señor Huntington, profesor de ciencia política norteamericana, en el sentido que el límite de la globalización era las sociedades islámicas porque eran como impermeables, como calcáreas, pues se reveló falso. Ahí hay un proceso secular, ese es un punto muy importante. No son revelaciones fundamentalistas, aunque no dudo que tengan elementos en ese sentido. 2, rompe también esta identificación que después del 11 de septiembre hizo la política exterior norteamericana, en el sentido de que terrorismo era sinónimo de musulmán. No se trata de eso. Se trata de civilizaciones capaces de engendrar procesos propios de cambio político. ¿Tú lo seguirías viendo así después de estos días? En buena medida, sí. Los profetas están más o menos condenados a que la realidad los desmienta, especialmente si se llaman Huntington en lugar de Daniel o algún otro nombre más clásico. O Ezequiel. Pero lo que yo señalaría son 3 elementos. Uno que me parece fundamental es el carácter pluriclasista, secular y enormemente influido por el sector joven de la población, de esto que hemos llamado revueltas o insurrecciones o revoluciones. No está presente ahí el fantasma del fundamentalismo islámico que no solo desde el 11 de septiembre de 2001
uno, sino antes, se ha agitado, a mi juicio, de una manera excesiva. Creo que, como algún comentarista hacía notar, las consignas son consignas que podrían ser voceadas en cualquier capital occidental. En el Distrito Federal, por ejemplo. Exactamente. Entonces, sí se viene abajo esa identificación automática y falsa entre islamismo y acciones terroristas, su oposición visceral contra los valores democráticos de Occidente, por decirlo de algún modo. Y el segundo elemento, para no extenderme mucho, que yo subrayaría, es que también se demostró que es falso, que la única alternativa a gobiernos autocráticos, como el de Ben Ali en Túnez o como el de Mubarak en Egipto, sea el caos de los fundamentalismos, sea la entrada sin reserva y sin freno de estos grupos. Si un partido político que tiene el peso de estar prohibido, que tiene el peso de que le robaron la última elección parlamentaria de una manera verdaderamente escandalosa. ¿Estás hablando de México? Estoy hablando de los hermanos musulmanes o la hermandad musulmana en Egipto, aunque hay paralelos o similitudes. Ha dado una muestra extraordinaria de saber cuál es su posición en este momento de la transición que empieza a perfilarse en Egipto. Si quisiera tomar las cosas a su control, desataría una reacción internacional demasiado fuerte que arruinaría muchas cosas. Si desde atrás y teniendo en cuenta secuencias, tiempos, posibilidades, influye como lo está haciendo, va a ser, junto con muchos otros grupos de la oposición secular que habían estado prohibidos y un poco subterráneos, los constructores del nuevo régimen egipcio, que estoy convencido tendrá que ser un régimen que ofrezca mayores oportunidades de expresión y de actuación. Pluralidad de clases y pluralidad de religiones también. Están los coptos ahí también. Así es, y también avanzar en género y avanzar en muchas otras cuestiones en donde hay situaciones secularmente difíciles de aceptar. Pero además es empleo, es salario, es libertad de información y son libertades públicas. Hablábamos de geopolítica, Alfredo. Vacuna, decían, se están vacunando, Jordán está vacunando. ¿Les va a ser suficiente la vacuna o no? Aquí hay un tema de tiempos. En Medio Oriente ya no será lo mismo en el futuro, hay cambios sustantivos. ¿Hasta dónde se va a llegar? No lo sabemos. Extensión del fenómeno, tiempos del fenómeno, porque puede por ahora paliarse la situación, pero es un fermento que va a seguir, y recomposición hegemónica. ¿Qué van a hacer los americanos? ¿Qué van a hacer los europeos? Mira, yo empezaría con dos premisas, y es fácil de demostrar en el mundo, cómo la geopolítica prima sobre los demás factores y cómo se usan los disfraces de los fundamentalismos como coartadas para sus propias geopolíticas e intereses. Es decir, ¿cómo puede ser que Estados Unidos y Gran Bretaña y la Unión Europea acepten el fundamentalismo judío, que lo es? Estamos hablando de dos partidos que están en el poder, que es lo más radical que puede haber dentro del judaísmo. Y voy más allá del sionismo. Netanyahu en el Likud, ¿no? Y a Avigdor Lieberman, que es todavía peor, más extremista que el propio Netanyahu. Estás hablando del partido Beitanu Israel, que así se llama. Es decir, y eso lo acepta Estados Unidos porque ese fundamentalismo ya es propio de la estructura del programa de Bush, de los neoconservadores straussianos. El que le conviene. Claro. ¿Y quieres algo más fundamentalista que Bush cuando estuvo en el poder? Bueno, este libro yo lo compré ahora en este viaje, qué bárbaro. Y el de Rumsfeld. Bueno, entonces, el segundo aspecto. Igual las entonces, fundamentalismos en el mundo árabe.
no les conviene el de que manejan el petate del muerto los hermanos musulmanes, que todavía no han gobernado, no sabemos qué, traen un programa, quieren poner a referéndum el acuerdo de paz con Israel. Oye, manejan una cosa democrática, que es el referéndum. Y segundo, tienes nos guste o no, petromonarquías del mundo árabe. Ahora, el Consejo no, pero déjame ¿estos movimientos son antiisraelitas o no? En general, sí. ¿Palestina está en medio de esto? Bueno, sí, pero ahí está dividida Palestina. ¿Pero qué repercusión va a tener en Palestina esto? Bueno, es Gaza. Mira, para mí el barómetro de lo que va a pasar es Gaza. Se va a ver Gaza. Porque ahí es donde es la frontera de Egipto. Estás hablando de 11 kilómetros que pueden cambiar al Medio Oriente. Así es. Porque Gaza es donde pueden entrar las armas, se puede levantar el bloqueo inhumano que hoy tiene Israel en la mayor cárcel viviente del planeta. Dicho, y no voy a citar a un hermano musulmán, voy a citar a Benedicto XVI, pero además voy más lejos, Porfirio. El régimen de Mubarak no solamente era antihermanos musulmanes, a los coptos cristianos no les fue nada bien. Exacto. Y estás hablando del 10% de la población, a tal grado, y ahora hago la asociación de ideas, el mismo Benedicto XVI tuvo un agarrón con el régimen egipto. Aquí lo que hay que ver es la geopolítica. ¿Qué interesa? A Estados Unidos le vale un comino si es fundamentalismo o si es democracia. A ellos les interesa sus intereses, que son Egipto, y hoy ese es el peligro. La piedra de toque de la arquitectura estratégica de Estados Unidos está en peligro ante el ascenso de dos nuevas potencias. Una que es Irán y otra que se llama Turquía. Una que es chiita y otra que es sunita. Y ahí viene lo interesante. Los dos con excelentes relaciones. Que eso no se maneja mucho en Occidente, pero no conviene, que tienen extraordinario intercambio y es la parte donde Irán se oxigena para evadir la sanción. Vamos a la geopolítica. Dejamos tres temas ahí. ¿Qué influencia va a tener? ¿Qué repercusión sobre el tema central de la política mundial, diría yo, que es el conflicto de Palestina? Ahí está el corazón, o el reflejo de los problemas políticos. ¿Cuál es la intervención de Irán? Y esta afirmación de Alfredo que me interesa, le importa un comino siempre y cuando no cambie la geopolítica, pero ya cambió, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, en el tema palestino creo que el efecto positivo de la revolución o revuelta egipcia es que este sentimiento narcisista de omnipotencia que Israel parecía tener en la región empieza a resquebrajarse, ¿no? Egipto era clave, el tratado de paz con Egipto es clave para Israel, porque hasta el año 73 era concebible una guerra en la que Israel fuera derrotada y perdiera territorio e incluso pudiera desaparecer. Desde el 79, que firma la paz con Egipto, exacto, esa posibilidad desaparece. Tratados de Campo de Israel puede actuar impunemente en la región sin el temor a un conflicto con Egipto en el sur. Yo no creo que el tratado de paz con Egipto esté realmente... Sí, yo no creo honestamente que esté realmente en juego. Israel es una potencia nuclear y Egipto es un país que depende de armas norteamericanas, armas que no recibiría un contexto de guerra con Israel. Yo creo que Egipto, un Egipto post-Mubarak y post-dictatorial, porque finalmente no basta con que se vaya Mubarak, tiene que cambiar el régimen, sea necesariamente hostil en el plano militar a Israel. Sin embargo, incluso en el mejor escenario para Occidente, el cambio no es favorable para Israel. Porque pongámonos en la situación claro de que Egipto, no lo es. No. Para mí eso queda claro. No, sí, incluso en el escenario más favorable. Su bomba nuclear, sí, el apoyo norteamericano. Pero, por ejemplo, si hubiera un Egipto democrático, pro-occidental, pacífico, incluso en ese escenario, con un personaje como el Baradei, no digo que ese sea el escenario más probable, pero incluso en ese escenario, el Baradei ha dicho que en el caso de Gaza, el cerco sobre Gaza tendido por Israel, pero al cual contribuye el actual gobierno egipcio. Baradei es el Premio Nobel de la Paz que regresó a encabezar de alguna manera, no sé si espiritual, a sumarse. Bueno, pero incluso él, que es Mario Suárez, sería considerado presidente después. Sí, o pro-occidental y moderado, dice que hay que levantar el cerco sobre Gaza, cosa que dicen Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, aunque no hagan nada al respecto. Entonces, Egipto en este tema está a la derecha de Estados Unidos y al margen del derecho internacional. Incluso, repito, un gobierno pro-occidental, pero que tenga alguna sensibilidad frente a lo que la población requiere o demanda, tendría una política distinta hacia Israel. El ejemplo práctico es Turquía. Turquía es un país democrático, con un partido islamista moderado en el poder, con una economía de mercado boyante,
que es miembro de la OTAN, pero que aún así ha tomado distancia de Estados Unidos en el tema de Israel. Sí, pero tomó la distancia de Israel por el problema de Gaza. Por el problema de Gaza. El problema de Gaza sigue teniendo reverberaciones por las grandes potencias. Pero mi único punto es ese, ¿no? Que incluso una Turquía democrática y pro-occidental toma distancia en ciertos temas. Irán. ¿Cuál ha sido la actitud de Irán en todo esto del gobierno fundamental? Ahora, Irán dice que esto debería derivar en una república islámica al estilo iraní. Yo creo que, sin embargo, eso es altamente improbable. Y además creo que los jóvenes que inician la revuelta, si tienen alguna fuente de inspiración, y los Wikileaks parecen sugerir que es así, no es la revolución iraní del 79, es la revuelta del movimiento verde del 2009 contra la acusación o contra la elección que consideran fraudulenta que permitió la reelección de Mahmoud Ahmadinejad. O sea, yo no creo que Irán en realidad... bueno, Irán pesca a río revuelto. El escenario en ese sentido es favorable porque pasan de ser regímenes hostiles a Irán a ser regímenes que está por verse cuál será su nueva naturaleza. Eso es muy importante como cambio también, ya no van a ser hostiles. Sí. No necesariamente. Turquía es un ejemplo, ¿no? Cuando Turquía se democratiza, mejora su relación con Irán, mejora la relación con el entorno. Claro, porque Turquía, acabo de estar allá, ya sigue fintando que va a entrar a Europa, pero ya no le interesa. Sí, pero... le interesa ser miembro de los BRIC, le interesa tener su propio... Ya es miembro de los BRIC. Irán necesita... Lee el último papel de Goldman Sachs. Turquía necesita del gas de Irán. Turquía necesita del gas de Irán. Que sean islámicos, sean del Shah o sean de cualquier color. Por eso pesa más la secularización es muy importante. Ahora en Turquía, pues no podía sino recordar a Kemal Atatürk, que es el primer gran movimiento secular del mundo musulmán entre las dos guerras mundiales. Sí, pero ahí hay una trampa. Cuando se dice que estos son regímenes autoritarios, pero pro-occidentales y seculares, bueno, que son autoritarios y pro-occidentales será cierto, pero que son seculares no lo es. No es tan claro. Porque un régimen secular separa Estado de iglesia o religión de política. Tanto Atatürk como el régimen de Mubarak han subordinado a las religiones. Vamos a irlas a otro bloque. Ahora estando en Estambul me decían, bueno, aquí quedan las dos piezas fundamentales. Uno, el Corán no está sobre la ley civil y segundo, no incurrimos en los actos de culto público. Sí se mantienen dos fronteras, aunque ahora el gobierno es mucho más pro-islamista que el anterior. No quiero que se me queden 2 o 3 aclaraciones en el tintero. Pero lo echamos a comenzar el próximo bloque. Exacto. Pasa la pelota aquí a don Jorge Eduardo Navarrete. Tú pones el acento en el carácter secular de los movimientos, pero el profesor tiene sus dudas de que vaya a ser secular. No, lo que no son seculares son los regímenes actuales. Perfecto. Mira, una cuestión que yo quisiera aclarar es alguna referencia a que específicamente en Egipto se trata de un movimiento anti-israelí. Yo no creo que sea el caso. Los internacionalistas tendemos a creer que la gente le otorga gran importancia a los temas internacionales. Y cada que hay una elección o una situación, nos damos cuenta que no tanto. Los egipcios quieren libertad de expresión, quieren empleo, quieren libertad política. Cuando tengan todo eso, van a arreglar sus relaciones internacionales. Y desde luego que van a arreglar lo que para ellos es una relación bilateral fundamental y además uno de los puntos del equilibrio global, que puede que no nos guste y que podemos ser muy críticos al respecto, pero que mientras no tengamos con qué suplirlo, más vale que no lo sacudamos demasiado, porque ya tenemos experiencias de que después de la caída del muro de Berlín, el nuevo orden internacional se convirtió en una quimera que mejor se califica como desorden. Yo creo que los elementos externos en este momento han jugado un papel mínimo en lo que ha pasado hasta ahora. No digo que así va a ser siempre. Bueno, vino de afuera la crisis. Digo que hasta ahora. Vino de afuera la crisis en el sentido
de que hubo esas alzas a las que aludió Alfredo, pero no ¿por tiene qué una visión? no se han manifestado movimientos similares en muchos otros países afectados por esas mismas alzas sin precedentes de materias primas y de alimentos? Y cuando digo materias primas incluyo desde luego el petróleo, las de energía. Y mi segundo punto importante es el siguiente: los elementos internacionales son fundamentales para el arreglo que se está buscando después de los acontecimientos. En Túnez ya se fue el tirano, en Egipto sigue ahí, pero en los dos casos el arreglo internacional ha sido o va a ser esencial para definir el futuro. Egipto es demasiado importante, al menos para Estados Unidos e Israel, como para dejarlo todo en manos de los egipcios, pero van a tener que dejar cada vez más en manos de los egipcios. Yo tiendo a pensar que no coincides mucho en este punto. Es un fenómeno regional de todas maneras, porque dice Jorge Eduardo, no tiene la visión internacional, pero sí hay una simultaneidad regional, lo que le da un sentido geopolítico, ¿no es así? Mira, lo que pasa es que yo incluso, ya que todos nos estamos autocitando, permíteme autocitarme, claro, pues para eso en un artículo en La Jornada, en Bajo la Lupa, donde escribo miércoles y domingos, me atreví a decir, cuando sucedió el fenómeno tunecino, un país, los que somos de origen de esa región, lo conocemos, de origen fenicio, apacible, educado, civilizado, y tuvo esta revolución del jazmín. Te estás citando y autodescribiendo. Casi, por lo libanés fenicio, ¿no? Bueno, entonces comenté, si Túnez se cae, cualquier país de la región se puede caer. Eso. Porque eso perdieron el miedo. Es decir, cuando ves tú a los tunecinos que se están rebelando, digo, ahí todos nos conocemos, y hay un efecto dominó. No me gusta la palabra contagio porque suena algo al revés. Yo aquí hablo del aroma del jazmín, de la revolución del jazmín, que expande su aroma en los 4 rincones del mundo árabe. Y por eso insisto mucho, si tú me preguntas, viendo revueltas y todo, que lo han querido comparar a la revolución bolchevique o a la caída del muro de Berlín. No, esto es meramente un fenómeno interno, regional, puro, que ahí viene también el paradigma tunecino. Por eso se canta el himno de Túnez. ¿De cuándo acá cantan en Egipto el himno a Túnez? Por favor, no hay comparación. Estás hablando, con todo mi respeto a los tunecinos, que yo quiero mucho. Sí, claro. Es un paisito. Estás hablando, Egipto es el corazón del mundo árabe. Es el 25% de la población. Pero del mundo fenicio es Túnez, si hablas de fenicios. Ahora, a lo que quiero llegar, que eso es fundamental, ¿por qué le tiene miedo Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel a la democracia en el mundo árabe? Es muy sencillo. Son 25 países, de ellos 3 territorios. Nada más se citan 22, pero hay 3 más. Las Islas Comoros, Djibouti y la República Árabe Saharaui Democrática, que reconoce la Organización Africana, y por eso se sale Marruecos. Tema que tú conoces muy bien. Ahora, hay nada más 3 democracias que han ido a elecciones. ¿Y cuál ha sido el resultado? Nos guste o no. Que eso lo ha aprovechado muy bien Irán, que son muy vivos. Ellos conocen de geopolítica. Irán tiene más de 10 fronteras en el Mar Caspio, en el Golfo Pérsico. Están en el mero centro. Están entre Irak, en Afganistán. Si alguien conoce geopolítica, yo digo que si uno nace iraní, ya eres geopolitólogo, de ese tamaño. Por necesidad, no es porque quieras o no, es una necesidad ontológica. Así era México hasta que lo perdió. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Los únicos 3 países que han tenido elecciones. Líbano. ¿Quién gana? Hezbollah. Curioso. Y luego te voy a dar mi análisis psicológico, más que geopolítico. ¿Por qué están ganando los islámicos? Segundo, porque Alfredo es un psicólogo metido a la geopolítica. Psiquiatra. Bueno. No, psicólogo es... Bueno, dejémoslo ahí. En segundo, elecciones en los territorios palestinos. Gana Hamás en Gaza. Y cuidado con que se haga en Cisjordania, que ahí podemos tener un cambio de correlación de fuerzas. Ahorita te voy a dar yo mi explicación por qué se están yendo al islamismo.
no es porque sea el islamismo. Y la tercera, se dan elecciones en Irak. ¿Quién gana? El partido de Muqtada Sadr, que está nada menos con Irán, apoyado. Y aquí hay que diferenciar, los árabes es una raza y los persas es otra. Así es, por claro. eso también viene la colisión entre... es multidimensional, tampoco puede ser uno agarrar un factor, hay varios factores. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se están yendo esos países al Islam? Yo tengo mi hipótesis, porque es un repudio a la política de Estados Unidos y de Israel en la región. ¿Tú lo ves igual? A ver, y ojalá no hablemos de razas, ¿no? Sí. Etnias. La biología ya no usa el término. Etnias, Gobinó, civilizaciones. Yo concuerdo en que los temas internacionales han jugado un rol menor. Si algo llama la atención de la calle en Túnez y en Egipto es que culpan a sus gobiernos, no están quemando banderas israelíes o americanas. El tema aparece marginalmente. Esa no es la motivación. No estén quemando banderas. Esa no es la motivación. Ahora, si hubiera un gobierno que responda, al menos, digamos, indirectamente a la voluntad popular, y se plantean los temas internacionales, ahí sí es cierto que en temas internacionales los árabes, y dicho sea de paso, esto es un fenómeno panárabe, no hay síntomas de contagio más allá del mundo árabe. Para quienes decían que el nacionalismo árabe estaba muerto, ¿por qué el contagio se da solo entre países árabes? Sería la pregunta, ¿no? Pero digamos... Países árabes, sí, árabes. Solo árabes, únicamente árabes, ¿no? Pero decía, si se plantean los temas internacionales, las encuestas revelan que en el mundo árabe no hay necesariamente animadversión a la sociedad estadounidense, pero sí a la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente, clarísimamente. Y en el tema palestino es un tema que toca fibras sensibles de todo árabe y de muchos musulmanes. Entonces, cuando esos temas se planteen, la orientación de un nuevo gobierno que tenga algún grado de receptividad a las demandas de la población va a virar en una dirección distinta a la actual. Ahora, un poco futuro inmediato, no futurología de largo plazo, decíamos que es por etapas. ¿Qué va a pasar en Egipto en las próximas semanas? Estamos yendo hacia se va hasta un momento Mubarak crucial. ¿Se va ya? ¿Qué pasa? No está del todo claro. Falta una manta. El actual vicepresidente ha empezado a sacar la garra, ¿no? Diciendo que es inaceptable que continúen las protestas cuando ya se ha cedido a lo esencial de sus demandas, lo cual no es cierto. Esto es Luis XVI. Sí, y además que podría haber un golpe de Estado. Es una amenaza civilina porque no dice que él piense perpetrarlo, pero que podría haber un golpe que vuelva todo a foja cero, lo cual creo que es una amenaza vacía. A ver, si hubiera un golpe de Estado, no sería de quienes están ya en el gobierno, obviamente. Sería probablemente de mandos medios. Y esos mandos medios... Un Hugo Chávez. Sí, bueno, no sé si una revolución de los coroneles. Neguí. Que uno puede discutir sobre cuál es la ideología prevaleciente entre esos estratos, pero lo que queda claro es que sus intereses no son los intereses del alto mando, porque ese alto mando se ha eternizado en los cargos y les ha impedido el ascenso, aunque solo sea por interés propio, van a tener una orientación distinta. Entonces, es una amenaza vacía. Si hay represión va a ser por el actual gobierno, por los actuales militares en el mando, y no por un eventual golpe de Estado, que, repito, si acaso sería una fuente de cambio hacia algo distinto. Pero la palabra contagio, dices, quizá no sea la mejor, más bien. Me gusta efecto dominó. El aroma. También uso y el aroma, la expansión. La expansión. Del aroma. Ahora, ¿es presumible que esto se frene o va a seguir extendiendo? Va a depender de Egipto, en mi opinión. Cuando se habla de metáforas, siempre hay que tener en cuenta que las metáforas relievan cosas que tienen en común los hechos que se comparan, pero también esconden diferencias. Cuando se habla de la teoría del dominó o del efecto dominó, en el caso del dominó todas las fichas son del mismo tamaño. En el caso de la geopolítica no. O sea, la caída de Túnez tuvo un efecto de demostración, pero Túnez es una ficha muy pequeña. Egipto es la ficha mayor. Si cae Egipto, creo que cualquier cosa es posible. Si cae Mubarak, si hay una verdadera transición democrática en Egipto, eso cambia el escenario depende de buena parte de la región. La ficha grande del juego del dominó. Nos llaman al último bloque. Decíamos en el intermedio que no es que haya una ficha del dominó más grande, sino simplemente que Egipto es la mula de 6. Y decíamos que Túnez es la mula de unos. Y luego pueden caer todas las otras mulas, con todo respeto. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Estados Unidos y por qué la actitud de Europa,
tan confusa, tan tardía? Mira, yo pienso que la actitud de Europa es reflejo de la crisis político-institucional seria que está viviendo la Unión Europea. Evidentemente, la pomposamente llamada por algunos ministra de Relaciones Exteriores de Europa, la señora Ashton, ha sido absolutamente invisible en todo esto, ha producido algunas declaraciones verdaderamente demasiado blandas que no han servido para nada. Pero no es que no tengan intereses en la región, los tienen muchísimos, diferentes de los de Estados Unidos, diferentes de los de la Federación Rusa, diferentes entre ellos mismos. Es que no han logrado articular la voz común para la cual ya tienen a los voceros. Son voceros sin voz de una política común que no existe, o que, como decía Patten, según acabas de recordar, es común pero diferente. Bueno, pero no perdamos mucho tiempo en eso. Respecto del futuro inmediato, siempre es más difícil de predecir que el futuro a largo plazo. Yo creo que la moneda está en el aire en cuanto a la situación en Egipto. Creo que las respuestas dadas hasta ahora son enormemente insuficientes para el núcleo de quienes se han rebelado, pero que por otro lado son muy poderosas las fuerzas que aconsejan en este momento ir con cierta lentitud y que han tomado como mantra la idea de septiembre no está tan lejos. Pero evidentemente esto no satisface a todos y probablemente algo tan inocente como un check-up extendido que lleve varios meses al señor Mubarak a las clínicas de alguna ciudad alemana pueda ser una de las salidas a las que finalmente se acuda. Una salida clínica. Ya la rechazó hoy. Pero los médicos se la pueden ordenar. Eso sí. Y Estados Unidos. Los médicos norteamericanos. Entonces, vamos a tener que seguir pendientes de la evolución de corto plazo de este tema. Pero son 3 o 4 semanas. A más largo plazo, yo creo que prevalece, por fortuna, la esperanza del olor de los jazmines, que tanto le gustan a Alfredo, que las amenazas de la expansión o la proliferación terrorista que está manejando la cadena Fox y la señora Palin en Estados Unidos. Oye, Estados Unidos... Cadena Fox, me gustó eso tiene alusión eso tiene a alguien doble que conocemos, cadena, ¿no? Sí, claro. No, a propósito del libro de Bush, no es el Canal 3, ¿no? Que cuando lo de Irak le llamó por teléfono. Sí. Y le dijo, ¿de qué resolución me está usted hablando? Ni siquiera estaba enterado. Mañana le llamo y al día siguiente se metió a la clínica y no volvió a aparecer. Dice que porque cargó a Martita. En cambio, el presidente Ricardo Lagos, lo dice con una honra para Ricardo, me dijo, no. Ricardo Lagos le dijo, no, señor presidente, no estoy de acuerdo. Una confidencia, en paz descanse nuestro amigo, no sé si era tuyo también, Adolfo Aguilar Sincer, sí, en una comida. La que te invité y no fuiste, por cierto. Porque iba otra persona que no querías estaba organizando una revuelta de etcétera. Me comentó, y eso es bueno que lo sepa el público, hasta el último segundo, en paz descanse Adolfo, no tenía ninguna instrucción de parte de Fox. Por eso carga a Martita y se fue al hospital militar. Se fue al hospital militar. Y ahora agarra y dice que defiende. ¿Estados Unidos qué va a hacer? El otro Fox, la cadena de televisión. ¿Qué va a hacer? Mira, el problema de Estados Unidos es el gatopardismo geopolítico. Hay que cambiarlo todo para que todo quede igual. Es decir, mantener el control de daños, tener sus intereses geopolíticos que no se caigan. Y viene el dilema eterno, el choque que ya se vivió en la Revolución Francesa. El gobierno de Egipto está buscando su termidor, es decir, la contrarrevolución, el 11º mes del calendario francés. Puede darse. Ya ves que ese es el debate de Joseph de Maistre y todos los teóricos. Si viene
si es buena la revolución, si no es mejor hacer las reformas. Lo que pasa es que aquí, como muy bien han comentado Jorge Eduardo y Farid, no se están viendo esas reformas, pero por una sencilla razón, porque es una gerontocracia. Si tú ves el segmento de edad que gobierna, Solimán, el general Solimán, tiene 75 años de edad. No tengo nada con 65, porque ya nos estamos acercando a esa edad, mi querido Porfirio. Ya hasta los líderes chinos son más jóvenes. Fíjate. Bueno, eso, por ejemplo, está salvando a Bashar Assad en Siria, su edad. Ahmadinejad, nos guste o no, le está salvando. No van a tener, son jóvenes relativos, entre 30, el Ahmadinejad de Irán. Como nosotros. Bashar Assad, igual que Bashar tiene, en la generación de los 40, tiene más flexibilidad de cambio. Entonces, mira, a mí no me preocupa ya esta fase. No puedes Esto es importante liquidar, para el final. No puedes liquidar a tu juventud porque aniquilas tu futuro. Y esa es la ceguera de los gobiernos tiránicos, porque ya están, no tienen salida, caen en su propia trampa retórica. Y ahora viene, a mí ya no me preocupa esto. Mira, si no se da la revolución egipcia, que yo ya le llamé la revolución de las pirámides, pues necesito una metáfora, ¿no? Estamos hablando. Porque todavía le faltan dos componentes. Uno, la toma de la Bastilla, que es el Palacio Nacional, y el regicidio. Es decir, tienes que matar al rey. Eso es simbólico, es el chivo expiatorio. Y nos vamos a toda la filosofía de la revolución. Pero por último, si estos jóvenes de 20 a 25, que son prácticamente el 60% de la población, no tienen éxito, ahí vienen 10 años más tarde, los que tienen 14 años a 0 años, de los que acaban de nacer hasta los 14 años, que son el 40% de la población. Puede haber, porque estamos teniendo el programa, una regresión. Sí. ¿Qué tanto? No lo creo. De todas maneras, ya quedó ahí. Ya quedó ahí un cambio. De todas maneras. Y en el caso de que no haya regresión, en el caso de que caiga Mubarak, que en tiempo, ya iba a decir en tiempo y forma, como los abogados, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la otra hipótesis? Bueno, habría que recordar que el mundo árabe ya recibió presión bueno, es discutible en qué medida, pero algún grado de presión de Estados Unidos durante el gobierno de Bush para democratizarse, y lo único que hicieron los regímenes de la región ante la falta de presión social para el cambio en ese momento fue un cierto grado de liberalización en lo que seguía siendo esencialmente un régimen autoritario. Y claro, liberalización que siempre era reversible, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Marruecos. Creo que ese es el peor escenario para ese o una regresión autoritaria. Son escenarios dantescos a futuro, porque un poco creo a lo que iba el comentario anterior. Los jóvenes de ahora por primera vez son una juventud con esperanza de cambio, y de cambio pacífico y democrático. Si esa esperanza se rompe, los jóvenes que lo sucedan probablemente sean cínicos. Pueden ser mucho más radicales. Claro, o más claro. cínicos. Ese es lo que está en juego, ¿no? Esto, si no lleva a una ruptura con el orden actual, puede llevar digamos, a una desesperanza absoluta entre los jóvenes, que lleve a la radicalización de algunos, y otros simplemente los condena a la marginalidad social. No siendo nosotros parte del mundo árabe, con muy distinguidos mexicanos de origen árabe, la gran pregunta que flota en el aire es: ¿México tiene condiciones semejantes? Yo termino ese artículo para volverme a citar, que es el pecado de este programa, es: ¿para cuándo el Cairo, Distrito Federal? ¿No creen ustedes que hay situación en México para radicalizar la lucha? Hay situación en México para plantear con mayor firmeza, claridad, las demandas sociales y económicas tanto tiempo postergadas. Y si quieres ponerlo en una sola frase, este país necesita un nuevo rumbo de desarrollo, político y social. Bueno, ojalá y esta juventud, este bono demográfico, se vuelque a las calles y a la aroma de los jazmines llegue hasta México. Todos nos estamos jugando algo muy importante en el mundo árabe. Yo les agradezco mucho su presencia. Espero que nuestro público, después de oír estas magníficas y vivaces exposiciones, tenga una idea mucho más clara de lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas gracias a ustedes. A ti, por favor.